Evolución 2021 con Claudia Asunzolo Rivera. Un espacio para ti, porque nuestra misión es la evolución humana. Aquí en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Hola, ajo, soy Claudia Asunzolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión. Bienvenidos a Evolución 2021. Les quiero platicar algo. Recientemente tomé un curso de un tema que a mí en lo personal me apasiona, que es de religiones comparadas. Yo ya conocía algo de algunas de las religiones que estudiamos, que revisamos en el curso, pero por supuesto que hubo elementos nuevos y muy enriquecedores. La verdad fue un curso muy, muy padre. Y del tema final, de ese sí tengo que reconocer que no sabía yo absolutamente nada. Y este tema fue ateísmo. Yo entendía que las personas ateas, pues son aquellas que no creen en Dios, pero yo pensaba, que en el fondo estas personas seguramente sí creerían en algo. Eso es lo que yo pensaba. Y también pensaba que este tema del ateísmo, pues era medio insulso, la verdad nunca me había llamado la atención. Yo pensé que fuera de dudar de todo, pues realmente no tendría como mayores bases, como mayores eh, fundamentos filosóficos, o qué equivocada estaba. Porque al revisar el tema, qué sorpresa, resultó súper interesante. Y pues obviamente lo quiero compartir hoy con ustedes. Vamos a hablar de ateísmo y fíjense que es un tema del cual nunca pensé yo que pudiera platicar aquí en Evolución 2021, pues siendo este un programa de espiritualidad y siendo yo una persona profundamente creyente en la existencia de Dios, profundamente convencida, más que creyente, convencida de la existencia de un ser supremo, de un ser superior, aunque mi creencia en él, mi concepción de Dios, no es como muy típica, no es como muy tradicional, no creo yo en Dios como un ser, como un ente, como un quién, sino quizá tal vez como un qué, como una energía, eso sería más preciso, y como una energía, y bueno, como la primera causa incausada de todas las cosas. Suena complicado, no lo es. La primera causa incausada de todas las cosas, que no solamente está presente en todo lo que existe, sino que es todo lo que existe. Es quizá una visión un tanto panteísta. Yo creo, además, que Dios es el universo mismo evolucionando y siendo consciente de sí mismo y experimentándose a través de su creación, algo similar a lo que plantea la teoría filosófica científica de la protoconciencia, de la cual vamos a hablar más adelante, bastante más adelante. Vamos a revisar un montón de temas interesantes, espero todos, antes de llegar a eso. La verdad es que mis creencias son bastante eclécticas, agarro de muchas cosas un poquito, pero bueno, no se trata
de lo que yo creo. Se trata de conocer, experimentar, revisar diversos caminos espirituales, incluso este que niega la existencia de Dios, ¿por qué no? Y obviamente nadie más adecuado para platicar de este tema, nadie más adecuada para platicar de este tema que mi querida maestra Guille Elizondo Aguilar. Les voy a platicar quién es ella. Ella es conferencista, teóloga y tanatóloga con maestría en psicología holística. Una mujer muy preparada, es profesora de filosofía, de desarrollo humano, de religiones y espiritualidad. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente hizo la carrera de Teología en la Universidad La Salle y además es tanatóloga, estudió tanatología en la Asociación Mexicana de Tanatología. Tiene además varios diplomados. Yo creo que lo más importante de Guillermina es que es una profunda autodidacta y una profunda enamorada de el pensar y el ser y el estudiar de los seres humanos. Guillermina, qué gusto, qué placer tenerte aquí en este programa. Bienvenida a Evolución 2021. Claudia, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y por esas porras tan bonitas, ¿no? La verdad Todas merecidas. He sido un ratón de biblioteca, eso sí. Eres un ratón de biblioteca. Muy curiosa, ¿no? Y una persona muy, muy curiosa y bueno, feliz de estar aquí hoy contigo y además para hablar de este tema tan interesante que además tengo que decirte que a mí también me sorprendió como a ti, ¿no? Igualito que a ti, a mí me sorprendió todo lo que había detrás de lo que es un verdadero ateísmo, ¿no? Está padre, un verdadero ateísmo. Está padre porque, Guillermina, los seres humanos en general, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos tendido a creer en un ser superior, ¿no? En las diferentes culturas, ya sean varios dioses o como la tradición judeocristiana en un solo Dios, pero tendemos a creer en un ser superior, creo yo, y tú me dirás si estoy en lo correcto, es intrínseco a nuestra naturaleza humana la necesidad de creer en un ser superior. Fíjate que sí, como lo vimos en el curso que tú tomaste conmigo, el ser humano tiene en su búsqueda innata, una búsqueda humana de curiosidad, tiene como dos tipos de búsqueda, lo que es la búsqueda científica y lo que es la búsqueda espiritual. Y dentro de lo que es la búsqueda espiritual, porque así como la científica desarrolla la tecnología, la medicina, ¿no? N cantidad de ciencias, en la búsqueda espiritual, una de las ramificaciones de esta búsqueda son las religiones. Uh-huh. Y efectivamente dan casi siempre una dirección hacia algo superior. Pero la búsqueda espiritual es del hombre, ¿no? Y entonces cuando se trata de un ateo, cuando no ha conocido esa concepción de Dios y se le han presentado toda esta parte ética, moral, todas estas, la maravilla, la capacidad de asombro, en otras cosas, sin un referente, pues la verdad es que sí es muy interesante, ¿no? Sí, habría que empezar por ahí. ¿Cómo es que teniendo esta naturaleza humana de creer en algo, hay gente que dice, yo no, ¿cómo es posible que sucede? Y bueno, ¿qué es el ateísmo? Mira, el ateísmo en sí es, en un sentido amplio, la no creencia en deidades u otros seres sobrenaturales, ¿no? En un sentido más estricto, podríamos decir que el ateísmo es esta posición que sostiene la inexistencia de deidades. No uno o muchos, sino ninguna, ¿ok? Y entonces podríamos encontrar tanto personas ateas como personas que lo que han hecho o de dónde han nacido es de los postulados religiosos de negarlos, porque encuentran una ilógica
o encuentran a lo mejor un dominio, un control, y entonces van saliendo en determinados momentos de la historia, ya sea como poner una postura en contra de las personas que creen en Dios, y algunos otros porque nunca ha cabido en su mente la existencia de uno como tal, porque encuentran las respuestas de otra manera. Sí, porque en la clase que nos diste de ateísmo, había personas que, bueno, no creen en Dios, y había personas que definitivamente incluso atacan un poco o un mucho las religiones o las posturas que sí son teístas. Entonces, no sé si nos quieras platicar un poquito de la historia del ateísmo, así como muy brevemente. Claro que sí, Clau. Mira, primero, antes que nada, antes de entrar a esta parte de la historia, esto que tú comentas también se ha confundido mucho con lo que quiere decir agnóstico, ¿no? Casi todos dicen, no, yo no creo en Dios, yo soy agnóstico. Porque además la palabra ateo en algún momento de la historia era como fea, ¿no? Era como decirte, como mentarte la madre, casi, perdón, ¿no? Pero como insultante, porque era ateo, impío, hereje, todos, sobre todo en sociedades o en comunidades profundamente teístas, alguien que se atrevía a decirlo, entonces era un ateo, pero era despectivo, ¿no? Esa era la palabra que ahorita no me acordaba. Tendría que ver con algo como despectivo. Entonces hoy prefieren decir soy agnóstico, cuando están en líneas completamente diferentes, porque ateo o teísta se refiere a la creencia en Dios o en ningún Dios, o en varios dioses, ¿no? Y agnóstico o gnosticismo se refiere a poder tener conocimiento de Dios, sin saber, sin tocar la parte de la creencia. O sea, hay personas que creen, pero son agnósticas porque piensan que es imposible tener un acceso racional hacia ese ente, ¿no? O hacia esa realidad o hacia esa verdad. Y el gnóstico, al revés, puede ser que sea alguien muy teísta, pero que dice que definitivamente sí existe este acceso mediante la razón y el conocimiento. Y ahorita que decías de esta parte histórica, bueno, pues dentro de la historia ya teníamos algunos ateos por ahí en la antigüedad, en la India, por ejemplo, en la escuela de Charvaka, en el siglo VI antes de Cristo, más o menos, pero hay uno que otro que no tenemos mucha información, ¿no? En la antigua Grecia también hubo varios filósofos supuestamente ateos que más bien eran agnósticos, como te estaba yo comentando, porque no aprobaban la religión que dominaba en ese momento su sociedad. Luego, durante la Edad Media, en Europa, el ateísmo filosófico teórico fue un movimiento minoritario, ¿no? Como tú sabes, en la Edad Media lo que permeaba era completamente la religión y en gran parte de Europa la religión cristiana. Entonces, seguramente escondido, ¿no? Hermético, porque bueno, si los cachaban. Y acuérdate que el que abriera la boca o lo quemaban por bruja o lo sacaban por hereje o le iba fatal. Entonces hubo grupos como minoritarios, pero muy chiquitos, muy poquitos y más bien como de contenido muy filosófico. La metafísica y la religión y la teología, como sabemos y como estaba yo comentando, pues estaba toda a cargo de lo que es la iglesia. Es hasta más o menos el Renacimiento en el siglo XIX, cuando el materialismo y la resistencia a la Iglesia Católica fue una marca muy grande para lo que es el humanismo renacentista. Y entonces, en este humanismo se empieza a promover la libertad de pensamiento y el desarrollo del escepticismo, ¿ok? De empezar a dudar, de empezar a cuestionar. Las palabras ateo y ateísmo es cuando empiezan a utilizarse, ¿no? Antes, acuérdate, te decía yo, hereje, impío, desgraciado, incrédulo, ¿no? Y apenas en este momento de libertad de pensamiento se empiezan a utilizar las palabras como ateo, ateísmo. Luego en la Ilustración tuvo una promoción importante y ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX,
en el siglo XX y obviamente en el XXI, empieza a surgir en los estados socialistas, sobre todo, ¿no? En la primera década del siglo XXI surge un movimiento conocido como nuevo ateísmo, que es el que te quedó a ti cuando estábamos en el curso, como fascinada, ¿no? Porque ya es un movimiento, ya tiene personajes, por así decirlo, de diferentes pensamientos y de diferentes posturas, pero que defienden la misma forma de pensar, ¿no? Es un ateísmo mucho más militante y sobre todo es un ateísmo muy crítico de la religión, ¿no? Esa sería como la parte histórica. Ok, fíjate que se me hace muy interesante lo que comentabas de el agnosticismo, porque bueno, se dice que una persona es agnóstica cuando considera que no es posible tener conocimiento de pues temas que no es posible comprobar de manera racional la existencia de Dios. ¿Estoy en lo correcto? Y bueno, el ateísmo, ¿qué es lo que critica de la religión? Fíjate que critica sobre todo los postulados que han tenido, por ejemplo, uno de ellos, sobre todo a las religiones judeocristianas, ¿no? Que tienen esta forma de Dios es bueno, Dios nos cuida, Dios nos observa, Dios está a cargo de la existencia, etcétera, etcétera. Entonces dice el ateísmo, ok, si todo eso que estás diciendo es cierto, entonces Dios es malo o Dios no es bueno. O este tipo de cuestiones ilógicas que en el curso tú y yo pudimos ver, sobre todo cuando vimos judaísmo, cuando vimos cristianismo, cuando vimos islam, que muchas veces nos quedamos con estas ideas infantiles de lo que es Dios, y además la pastoral o los catecismos, muchos libros, muchos sacerdotes nos han enseñado una religión infantil y no hemos hecho, no hemos crecido, no hemos evolucionado a una religión más madura. Y cuando nos quedamos con todas estas ideas infantiles, obviamente no tienen sustento lógico o no tienen sustento filosófico, no tienen forma de poder defender ante los ataques del ateísmo, que al final el ateísmo lo que hace es hacer una crítica a todos estos postulados, pero creo yo que valdría la pena hablar de lo que nos une, no de lo que nos separa. Y entonces tomar estas críticas para nosotros hacer nuestra fe mucho más fuerte, mucho más consistente y mucho más congruente, ¿no? No para entrar en un debate absurdo en donde no es la idea de ver quién gana. No, como claro te digo, yo creo que con todas las personas, y lo pudiste ver en el curso, la idea es poder hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa. No, claro, y además lo he comentado en otras ocasiones aquí en Evolución 2021, la idea no es estar a favor o en contra en este espacio de una X postura espiritual o de un X camino, sino como explorarlos, conocerlos, aprender, y no se trata de querer convencer de nada a nadie. Ahora mira, Clau, fíjate que, por ejemplo, en estos postulados, ¿no? Que tienen, como te decía, sobre todo este nuevo ateísmo es muy militante y tiene mucho que ver con esta crítica a la religión. Pero los cuatro pensadores más importantes de este movimiento, ahorita te digo los nombres, ahorita los busco en mi acordeón. Estos cuatro señores, está el escolástico, está uno más sarcástico, está uno muy científico, ¿no? O sea, cada uno tiene como su parte, pero tiene que ver con una crítica. Pero ya años antes, la filosofía, también ya una parte muy grande del pensamiento filosófico se va hacia estas posturas ateas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el existencialismo de Jean-Paul Sartre, en donde dice que la religión supondría la negación de la realidad del hombre y por lo tanto su alienación, donde desprecia la naturaleza real y valora la metafísica irreal. Entonces, el existencialismo ateo comienza a ser reconocido
más o menos en 1943 con este Sartre, ¿no? En donde él lo que dice es que, el hombre primero, o sea, toda la postura es que los hombres primero nacen, primero existen, o sea, nacen ahí y después adquieren como su propia personalidad. No hay alguien que los esté dando, no hay una predestinación, sino va más hacia la causa y al efecto de las cosas que tú vas haciendo, ¿no? Entonces, en esta filosofía existencial encontramos, por ejemplo, una ética de la causa y el efecto, que tú y yo vimos en muchas de las religiones, en el hinduismo, en el budismo, se viera como si fuera ya una predestinación, algo que no esté en mis manos, que tuvo haber sido como un karma, algo de mis antepasados, etcétera, etcétera, pero en donde yo me quito como la responsabilidad. Y si algo maravilloso tiene el ateísmo, es que hace al ser humano responsable, porque no hay una autoridad divina a quien obedecer o a quien rendirle cuentas. Claro. Hace mucho, dando este curso que tú tomaste, fue un grupo muy interesante porque tenía yo un numerólogo y tenía yo una señora atea y tenía otra muy católica y tenía un judío. O sea, fue un grupo muy, muy interesante. Y una de las señoras que era atea y que además la educaron como atea, no es alguien que se convirtió al ateísmo por enojo con la iglesia, sino que nació verdaderamente desde una niña en una familia atea. Y dice que su mamá le decía que ella más vale que se portaba bien, ¿no? Porque no había nadie ni que la castigara ni que la premiara, ¿no? Que entonces ella se portaba bien porque le convenía, ¿no? Claro, claro. Fíjate que esto es bien interesante porque tú hablabas de una religión madura o de una religión infantil, ¿no? Y bueno, muy respetable para quienes creen que si te portas mal, Dios te castiga, si te portas bien, Dios te premia, pero hay una realidad que es objetiva y es que las consecuencias de nuestros actos tarde o temprano nos van a alcanzar. Entonces, quizá posturas como el ateísmo o el budismo o el hinduismo que te dicen, chiquito, olvídate de premio castigo, hazte responsable de tus actos, ¿no? Porque tarde o temprano sus consecuencias van a tener un impacto en tu vida. Es como una postura como más madura, ¿no? Exacto, y además te voy a decir una cosa, Claudia, como tanatóloga, lo vivo muchísimo, porque hay muchas personas que, por ejemplo, están convencidas del poder de la oración. Yo también estoy convencida del poder de la oración, ¿ok? Pero muchas veces esta fe infantil que estamos platicando te convierte en supersticiosa. Y entonces tú crees que por hacer X oraciones e ir de rodillas, por ejemplo, a la villa, va a salvar a un enfermo. Y en el momento en el que el enfermo no se salva, lo primero que hago es enojarme con quien creo que debió de cumplirme porque yo le ofrecí el sacrificio, ¿me explico? Entonces se convierte en este dando y dando, ¿me explico? O sea, ¿sabes qué, Dios? Es que si dejo de fumar, tú concédeme tal cosa, ¿no? Y les digo yo siempre cuando doy clases a chavos, por ejemplo, les digo, ¿tú crees que a Dios le importa que fumes? ¿No? O sea, como teóloga, revisando a este concepto de Dios en todas las formas, en todas las cosas, podemos saber que está, pero no interviene, ¿me explico? Y no, interviene, pero de otras formas, ¿no? Pero además es creer que podemos decirle a Dios qué hacer. Exacto, ¿no? Exacto. Y te digo, se convierte en supersticioso o negociable, ¿no? En donde entonces hago como chantaje o hago manipulación o hago todas estas cosas cuando la oración no tiene absolutamente nada que ver. Pero son estas imágenes infantiles que quedan en nosotros y que son muy criticadas por los ateos. Yo, ¿no? Te rezo 3 rosarios, pero tú me cumples tal cosa, ¿no? Exacto, exacto. Como, ¿no? Si pudiéramos decirle a Dios qué hacer. Y además te digo, se convierten en esta cuestión negociable o en supersticioso.
Entonces estoy cayendo en una superstición porque me dijeron que si yo le sobo el piecito a la imagen de San Judas de la iglesia que está en el centro, en la calle, esquina con tal, ¿no? Entonces me va a conceder tal cosa. Cuando no es el hecho, no es la forma, sino el fondo, lo que hemos de aprender para poder entender este poder de oración, de petición, de intervención y todo esto. Fíjate, por ejemplo, Albert Camus, que también es de estos filósofos ateos, ¿okay? En estas propuestas, ante la inminencia de la muerte, él habla de estos dualismos. Entonces dice que así como hay felicidad, hay tristeza, que así como hay vida, también hay muerte. Y que este dualismo se vuelve paradójico porque los humanos valoramos demasiado la existencia cuando al mismo tiempo somos conscientes de la mortalidad. Y entonces él habla sobre el tener que aceptar el absurdo, ¿no? Porque esa es otra que es una crítica, pero fíjate, lo padre de estos filósofos que te estoy comentando es que no hacen una crítica a los postulados religiosos, ¿me entiendes? Sino una propuesta de otra percepción, de otra idea, para poder entender las preguntas que te llevan a la creencia de un Dios, contemplándolas desde el ser humano y desde la responsabilidad, ¿no? Entonces, él dice que, sobre esta parte de la muerte, dice que hay que, en determinado momento, encontrar que es un absurdo, porque vivimos para morir y así es y punto, y te invita a ver cómo las plantas mueren, los animalitos mueren y absolutamente todo lo que está vivo muere, ¿okay? Y no es una cuestión ni de castigo, ni de pecado original, ni de mucho menos, ¿no? Así es la vida y punto, y has de hacerlo mejor para tener una muy buena vida antes de morir. Claro, ok. Pues fíjate, ya hemos comentado entonces que el ateísmo puede estar haciendo una crítica a la religión, hace preguntas muy profundas como, bueno, ¿por qué pasan entonces cosas malas si existe un Dios bueno? Esa es una pregunta muy, muy fuerte, ¿no? Y estamos hablando también de que el ateísmo es profundamente humanista, deja de ver a Dios y voltea a ver al propio ser humano, ¿no? Me gustaría que me platicaras un poquito más de los apostolados, de las bases del ateísmo, y luego, ¿sabes qué? Eso me gustó mucho. Tenemos muchos temas y poco tiempo. Las estadísticas, nos platicaste unas estadísticas bien interesantes de los 5 jinetes y de la moral atea. Hay una moral atea. Pero vamos a escuchar música, Guille, y ahorita regresamos. Vamos a escuchar una canción. Miren, yo normalmente trato de que la música que pongo en el programa tenga mucha relación con el tema, sea un complemento para el tema, pero la verdad es que esta vez no encontré algo que estuviera ligado a este tema y que me gustara, porque lo que encontré no me gustó. Pero vamos a escuchar una canción. La verdad es que hace tiempo que tengo ganas de compartirla con ustedes y que no había tenido la oportunidad, y que de una forma no tan evidente creo se podría ligar un poco con este tema. Esta canción se llama Omega y es de un grupo que se llama Épica, que es una banda neerlandesa, es decir, de los Países Bajos, ahí en Europa, de metal sinfónico. Vamos a escuchar la versión acústica. Tiene unas canciones con unas letras bien interesantes este grupo Épica, pero sí, los que no nos gusta mucho como el heavy metal y esas cosas, hay que buscar las versiones acústicas, ¿no? Y esta letra dice algo así como: los enigmas del universo no se pueden conocer sin una búsqueda. Descubrimos que todos los caminos conducen al final, a Omega. La vida es un laberinto, encuentra tu propio camino. Levántate conmigo, trasciende el laberinto cambiante.
Día y noche buscamos respuestas escondidas en lo profundo de la oscuridad y la luz. Estos son los extremos que no podemos unir. Explora los rincones de tu mente, limpia los bordes del cielo, pero no vueles más alto de lo que estás dispuesto a caer. La verdad yace bajo la oscuridad. Vamos a escucharla, Guille, y ahorita regresamos. Padrísimo. Pero te la voy a deber, Guille. Aquí en el Zoom no se va a escuchar, en el video de YouTube no se va a escuchar, la van a escuchar quienes nos hagan el favor de sintonizarnos en www.radiopasionus.com, pasión con doble S. Ahí sí la van a poder oír, aquí se las quedo a deber. Pero ya les diste el título. Ya les di el título, le pueden encontrar en internet, versión holística Omega del grupo Épica. Padrísimo. Está padre. Y hacemos de cuenta que ya la escuchamos, ¿sí? Hacemos de cuenta que ya la escuchamos y estoy de regreso. Soy Claudia Asúnzolo Rivera, esto es Evolución 2021, el programa para hablar de espiritualidad, y estoy platicando con la maestra Guille Elizondo Aguilar. Ella es maestra de filosofía, de tanatología, de desarrollo humano, de religiones comparadas, un montón de cosas. Estamos platicando del ateísmo y hay muchos puntos, Guille. 2 minutos, no, 1 minuto. Principales postulados del humanismo. Ok, del ateísmo, ¿no? Son unos postulados muy humanos, ¿ok? Del ateísmo. Sí, exactamente como tú acabas de decir, son unos postulados muy, muy humanos, ¿ok? Los ateos lo que tienen es una ética inmanente, ¿ok? En oposición a la ética trascendente de las religiones judeocristianas, por ejemplo. Explícanos, ¿okay? Eso. Porque está basada en el sistema realista, ¿ok? No tiene que ver con la trascendencia de lo que va a suceder después, o de si me voy a ganar el cielo, cómo me va a ir X o lo que voy a dejar, sino en lo que estoy viviendo ahorita. ¿Okay? Por eso es inmanente. No están lastrados con reglas morales absolutas, asumiendo por el contrario posturas relativistas en la moral. Ese es un verdadero ateísta no quiere decir que no necesite educación, ¿ok? Un ateo sí necesita una educación moral también, porque si no caemos en una especie de relativismos, porque entonces para ti lo que es bueno, para mí también es bueno, ¿no? Y entonces, si para ti está bien maltratar a una mujer, pues entonces se vale, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ellos lo que dicen es que la diferencia fundamental que existe entre una moral teísta y una moral atea es que la primera emana de una autoridad divina, mientras que la segunda emana del humanismo. ¿De dónde? De un producto de reflexiones personales y de un respeto a las normas sociales. ¿Okay? Por ejemplo, ¿por qué no mata un cristiano? Bueno, porque es pecado y lo castiga Dios. Porque es pecado, lo castiga Dios, es el 5º mandamiento de la ley de Dios, dice no matarás, etcétera, etcétera. ¿Por qué no mata a un ateo? ¿Por qué no? Porque no le gustaría que se lo hicieran a él también, porque la vida es de cada quien y hay que respetarla, ¿ok? Porque no te puedo hacer a ti lo que no me gustaría que me hicieras a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ateo afronta todas estas cosas a partir de reflexiones sociales, filosóficas en cuanto a la dignidad. O sea, la dignidad humana es porque eres ser humano y no porque seas imagen de Dios o algo aparte. O sea, yo creo que el postulado o la parte que sustenta todo y la más importante es que la autoridad emana de los mismos hombres y del bien común, ¿ok? Del bien común, de esta parte racional, y en los teístas emana de una autoridad divina. ¿Okay? Emana de una autoridad divina. Pero insisto, Clau,
tiene mucho que ver cuando la autoridad divina y en esa fe está una fe inmadura, porque no es cierto que tenemos, o sea, la autoridad divina no es como nos la enseñaron, ¿ok? De you better watch out, you better not cry, como Santa Claus que te estaba viendo en todos lados. O sea, imaginarte un Dios que te ve en todo momento, ¿no? Hasta cuando te estás bañando, cuando estás haciendo el amor, cuando todo también es un poco, vamos, como freaky, ¿no? O sea, sí, que claro, yo estoy haciendo el amor y Dios viéndome, pues no me vea, que sí me da penita, o sea, como que quitas concentración, ¿no? Y mira, Clau, te voy a decir, me preguntabas de los 4 jinetes, ¿no? Les llaman los 4 jinetes del ateísmo. Sí. Estos 4 jinetes, hay uno de ellos que se llama Richard Dawkins y tiene 10 mandamientos que si me permites los voy a leer rápido, ¿ok? Como para que entendamos cuáles son estos. Dice 1, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. 2, en todo esfuérzate por no causar daño. 3, trata a los seres humanos, a los seres vivos y al mundo en general con amor, honestidad, fidelidad y respeto. 4, no pases por alto la maldad, ni te acobardes al administrar justicia, pero disponte siempre a perdonar el mal hecho libremente admitido y honestamente arrepentido. 5, vive con un sentido de alegría y admiración. 6, busca siempre aprender algo nuevo. 7, prueba todas las cosas, revisa siempre tus ideas frente a los hechos y prepárate siempre para descartar incluso una creencia muy apreciada si no está conforme a ellos. 8, nunca busques censurar o interrumpir una disensión. Respeta siempre el derecho de los demás a estar en desacuerdo contigo. 9, fórmate opiniones independientes en la base de tu propia razón y experiencia. No te permitas ser manejado a ciegas por otros. Y la número 10 es cuestiónalo todo, ¿ok? Este Dawkins es el científico. De los 4 tenemos un científico que es Richard Dawkins. Luego tenemos a Sam Harris, que es el escolástico, ¿ok? Es como más de esta cuestión académica. Luego tenemos el escéptico, que es Daniel Dennett. Y tenemos al que le llaman el rebelde, que yo le llamo el sarcástico también, ¿no? Hace unas sátiras muy fuertes que se llama Christopher Hitchens. Y Christopher Hitchens es el que les conté, ¿te acuerdas? Christopher Hitchens murió hace apenas, creo que murió en 2011 o 2012, no me acuerdo. Y Christopher Hitchens hace un libro a partir de unas entrevistas que le hacen en una revista, escribe un libro al final que se llama Mortalidad. Y de hecho nada más escribe los primeros 7 capítulos. El 8º cambia completamente la forma de escribir y todo porque lo termina la esposa. Y es muy buen libro para ver, porque obviamente él habló tan mal. La verdad es que hay muchas veces que ofende, o sea, ofendió de manera muy fuerte a todos los postulados religiosos, y no nada más cristianos, sino judíos, musulmanes, budistas, incluso hinduistas y de todo. Y todo el mundo le decía que se arrepintiera, ¿no? Porque se iba a ir al infierno. Entonces él decía que pues no, él no tenía ninguna concepción de esas cosas, y podemos ver cómo muere un ateo sin esta necesidad de creer que existe un más allá. Vamos a platicar de esto de la muerte, pero vamos por partes porque, ¡ay Dios! Son muchas cosas. Fíjate qué interesante, porque bueno, allá en la India hubo algunos personas que creían, que tenían creencias ateas, luego ya en Grecia, luego ya en la Edad Media, pero qué interesante descubrir, bueno, para mí fue una novedad, que existen estos 4 personajes que se convierten en los teóricos, en los pensadores modernos del ateísmo, o sea, que sí existen, ¿no? Porque yo ni idea de que existieran, que sí existen pensadores específicos del ateísmo, planteando estas bases ideológicas ya en forma, ¿no? De lo que es el ateísmo, pensadores de finales del siglo XX, principios de este siglo XXI, y que le dan esta forma al ateísmo. Y bueno, comentamos que uno habla
hizo este libro sobre el ateísmo. Antes de morir, incluso lo termina su esposa porque él muere. ¿Cómo muere un ateo? Platícanos qué plantea el ateísmo. Fíjate que me encanta, y qué bueno que ya dijiste qué plantea, porque hace ratito que estábamos platicando y todo, ahorita dijiste, no sabíamos que había personas con creencias ateas. Ya está mal dicho, porque no es una creencia atea. Okay. Más bien es una postura atea, porque no cree en nada. ¿Me explico? O sea, no existe esa creencia, ¿no? Más bien una postura. ¿Y una postura ante qué? Una postura ante lo que se ha preguntado el hombre religioso, ¿ok? Que la religión es ligarse con un ser superior, ¿ok? O con un ser sobrenatural, de acuerdo a la etimología de la palabra religión y de la palabra yoga y todas estas. Entonces tendría que ver con este referente a un dios o muchos dioses, pero algo sobrenatural. ¿Ante qué? Ante las preguntas como la existencia, como la muerte, como el sufrimiento, como la finitud. Entonces, a todas estas preguntas es a la que el ateo le da una respuesta, muchas veces filosófica, pero este movimiento que tú estás comentando ahorita es más bien un movimiento de crítica a lo que han resuelto las religiones a esas preguntas. ¿Me explico? O sea, no es algo, ante estas preguntas, creo que son más los filósofos que dan como estas respuestas, y estos 4 señores, cada uno a partir de de su formación o de su profesión, ¿no? Como te decía, el escolástico, el científico, el rebelde, etcétera, son los que han ido haciendo como estos postulados. Los que 4 generalmente tienen que tocar aparte la parte religiosa. Pero son estas posturas que tienen que ver ahí. Y hablando de Christopher Hitchens, ¿cómo muere? Bueno, muere hablando de lo que le va a preocupar, ¿no? Por ejemplo, dejar a su familia, de las cosas que siente, de las cosas que estima, ¿no? O sea, es un libro que creo que vale la pena leer, es una metáfora que se recorre en 8 capítulos y sabemos que este señor iba a morir y decide ir caminando hacia la muerte, pero con lo que es su inteligencia, ¿no? Sobre las cosas que va cuestionando, y aparte dice que pues así tiene que ser. En ningún momento se echa para atrás arrepintiéndose porque no tiene el concepto de Dios, ¿no? Él sabe que se va a acabar. Y algo bien importante, Clau, cuando te dije que a mí me tomó por sorpresa como a ti, estaba yo un día en el hospital 20 de noviembre dando una conferencia y estábamos platicando, no sé qué, y de repente uno de los médicos que estaba tomando la conferencia conmigo me decía que él había tenido ya oportunidad de acompañar a muchas personas a morir. Había visto muchas personas morir. Y entonces él nos comentó, y después, ¿cómo se dice? Muchas de las personas estuvieron de acuerdo con él, en que cuando alguien está muriendo, moría mucho más en paz alguien que tiene una fe muy profunda o alguien que no cree en nada. Pero aquellos que creemos como nosotros, con escepticismo, con miedito, con dudas, con todo, dice que realmente sí les preocupaba mucho esta parte de morir, ¿no? Que bueno, por eso me dedico a la tanatología. Pero dicen ellos que cuando alguien verdaderamente es ateo, pues no tiene ni siquiera estos cuestionamientos, ¿no? Es mucho más fácil porque lo que tiene que resolver es lo que va a dejar y cómo se van a quedar sus hijos y todo, y no tiene, bueno, pero sí ni así de miedito de lo que vaya a suceder cuando él cierre los ojos. Porque hay gente que tiene miedo si se va a ir al cielo, al infierno, al ¿cómo se llama? El otro que no es cielo ni infierno, el purgatorio. El purgatorio, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, fíjate que después de la clase, cuando terminó la clase, le platiqué a mi sobrina Regina, que vive conmigo, que habíamos tocado de este tema y que me habían sorprendido mucho las estadísticas. Me gustaría que nos las compartieras. Claro, y ella me comentó que ella leyó un artículo hablando de estas estadísticas sobre el suicidio.
y que ella como psicóloga es psicóloga, entonces es un tema que le interesa, y que era muy, muy bajo el número de personas ateas que se suicidan. O sea, ¿por qué? Pues una persona que cree en la reencarnación, o que cree en el cielo, o que cree en la vida después de la vida, o que cree lo que sea, pues piensa que va a tener de una u otra manera otro chance, ¿no? Y en cambio Mateo dice, esto es lo que hay. Esta es mi vida y no hay más. Y lo aprovecho o lo aprovecho. Entonces, que era muy bajo el número de personas ateas que se llegan a suicidar. Y yo pensaba que ser ateo, dije, ay, pues qué amargados, pensar que te mueres y que no hay nada más allá, qué feo. Yo como si estoy muy convencida del alma inmortal. Oye, y además, fíjate que por lo mismo no le tengo miedo a la muerte, no quiero morir, todavía no, pero no le tengo miedo. Digo, y qué feo pensar que te mueres y ya, pero pues parece que sí da una cierta tranquilidad, como nos estabas comentando. Pues sí, porque además, como te digo ahorita que decías esto del suicidio y de todo este rollo, pues también muchas veces por esta profunda religiosidad, cuando no eres dueño de tu vida y no puedes tomar estas decisiones por ti, etcétera, etcétera, pues también pareciera ser que se mantiene, ¿no? Pero mira, aquí ya las encontré. Estas otras estadísticas son de 2009, pero bueno, podemos pensar que más o menos siguen igual o en creciendo, ¿no? El sociólogo estadounidense Phil Zuckerman, son de ellos, afirma que los ateos y los partidarios de la laicidad tienen un sentido más profundo y más ético de la justicia social, ¿ok? Por lo que decíamos, eso ya lo explicamos, porque la autoridad no es divina, sino humana, ¿ok? En Estados Unidos, los estados con mayor porcentaje de ateos tienen una tasa de criminalidad más baja, mientras que se cometen más crímenes y delitos en los estados donde la fe religiosa es más extendida. Fíjate, también sabemos muchas veces que esta postura, lo que te decía hace ratito, hablar de las diferencias siempre nos separa y nos enoja. Y entonces nos da oportunidad, lo vimos también en clase, para formar o para tener este escudo de armas como guerras santas, ¿no? Porque en nombre de Dios pareciera que me da la autoridad de acabar con todo aquel que no es ¿cómo se dice? Igual a mí, ¿no? También los ateos se muestran mucho más tolerantes hacia las mujeres y hacia los homosexuales. Son menos racistas y tienen menos casos de maltrato a los niños y una menor población reclusa. Y por último, dice que el ateísmo y el laicismo coinciden con niveles más de estudios más altos, ¿no? Entonces, esas son las estadísticas que este señor dice, y vamos, creo que vale la pena escucharlo, ¿no? O sea, porque creo que sí. ¿Te acuerdas ese día? Mira, aquí los tengo, les había yo platicado, les había yo puesto unas figuritas, ¿no? En donde, por ejemplo, uno dice, menos iglesias y más hospitales, menos agua bendita y más agua potable, menos hostias y más pan, menos religión y más educación, ¿no? Son algunas de las cosas que critican, ¿no? Y que dicen que no adoctrines a tus hijos, que les enseñes a pensar por sí mismos, cómo evaluar evidencias y cómo estar en desacuerdo contigo o con alguien más, ¿no? O sea, a que no se alienen, ¿no? A que no sean borreguitos, ¿no? Entonces, dice que cuando una persona padece delirio, se le llama locura, y cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión. Son estas cosas que te digo que pueden estar, ¿cómo se llama? Como en contra, ¿no? En contra. Sí, son estos postulados de estos 4 jinetes del ateísmo moderno. Oye, y bueno, comentábamos en clase cuando leímos esta ética y estas estadísticas de que son más tolerantes a los homosexuales, y decíamos, es que no tienen ese rollo de que si eres homosexual eres pecador, estás en pecado. Si eres homosexual, pues es tu rollo, igual que si eres heterosexual o si eres lo que sea, pues es tu rollo, y es
respetable, y de hecho comentábamos que tienen una sexualidad como más libre porque no tiene esta carga de culto. Guille, se nos acabó el tiempo. Ay, qué sí, rápido, ¿verdad? Qué rápido se nos fue, ¿no? Se va súper rápido. Quiero programa de 2 horas. Paula Guzmán, Ricky Gómez. Estuvo muy interesante. Muchas gracias, Clau. Quiero programa de 2 horas. Oye, pues así, señores, es como se aborda objetivamente un tema, porque Guille es católica. Es profundamente católica. ¿Estoy en lo correcto? Soy católica gnóstica, no agnóstica. Soy gnóstica optimista. Que no me oigan muchos sacerdotes porque algunos ya me hubieran quemado en la hoguera, perdón. Ya nos hubieran quemado a las dos. Y sí. Yo con mis ideas que tengo también, pero finalmente muy creyente de la divinidad, pero pues son posturas interesantes que conocer, dan mucho que pensar, sobre todo estas estadísticas de cómo cuando nos dejamos de cosas y nos enfocamos en el respeto a los demás, en el interés por el bien común y en la responsabilidad de nuestros actos, cómo podemos tener una ética como debe de ser, ¿verdad? Guille, tú tienes una página web, es que les voy a decir. Guillermina da una cantidad enorme de cursos bien padres, la verdad bien padres, de religiones comparadas, de tanatología, de filosofía, pero aplicada. O sea, ¿qué onda desde el punto filosófico con tal tema o con tal tema? Revisa así como diferentes autores. Da un montón de cursos que están bien padres, la verdad valen mucho la pena. Ella es una mujer muy, muy preparada. Tiene esta página web que es www.saberser.com.mx, donde vienen sus cursos, sus talleres, sus pláticas. Redes sociales, Guille. Muchas gracias, Clau. Sí, mira, en esa página tengo esa que es de desarrollo humano, tengo otra de tanatología holística, que es tanatologiaholística.com, y tengo otra que es guillelizondo.com. Entonces, en cualquiera de las tres me encuentran. En redes sociales, en todo estoy como Guille Elizondo, ¿ok? Ahí sí me encuentran en Facebook, en Instagram, y bueno, pues estoy para servirles a todos, y mi correo es guille@saberser.com.mx. ¿Lo repites, por favor? guille@saberser.com.mx. Perfecto, pues ahí está. Guillermina Elizondo, muchísimas gracias por haber estado en Evolución 2021. Gracias a ti, Clau, por invitarme. Qué rica plática. Sí, estuvo padre. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos acompañaron el día de hoy. Quiero enviar saludos a mi sobrino René Dorantes y a su esposa María Soledad Cuevas, que siempre me escuchan, a Beto y Aurora Trip, también a mi compañera de aquí de Radio Pasión, Cristel Álvarez, que ella me hace el favor de hacerme los anuncios semana a semana para el programa. Muchísimas gracias, Cristel. Y ella tiene además el programa A Mi Manera, que pasa los lunes a la 1 de la tarde y los jueves a las 5. Se los recomiendo. Acuérdense que tenemos canal de YouTube. Los invito a inscribirse. Y miren, si ponen en Google Evolución 2021, Evolución 20-21, y luego Claudia Asúnzolo, y le dan Enter, les sale una lista de mis videos de YouTube, pero yo los invito a que entren al canal de YouTube de Radio Pasión US, para que le echen un ojito también a otros programas que hacemos en esta radiodifusora, todos, la verdad, muy, muy bueno. Los quiero invitar a que se sigan cuidando, por favor. Acuérdense que la pandemia sigue, el coronavirus desgraciadamente sigue, hay que vacunarse, y aunque se esté ya vacunado, yo ya lo estoy, hay que seguir usando el cubrebocas, pero bien usado, porque luego veo unas personas que lo traen con la nariz destapada. Y bueno, ¿y con qué cree que van a respirar el coronavirus y el virus y anda por ahí?
¿no? Entonces, debe tapar, por favor, nariz y boca, no hay que traer un cubrebocas todo aguado que ya no cubre nada, mucho menos traerlo de bufanda. Por favor, cuídense, cuídense muchísimo. Les mando un beso, les mando un abrazo. Soy Claudia Asúnzolo Rivera, también soy Isca, y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.